estadounidense, incluyendo a Sharon Stone, Uma Thurman, Tina Turner, Meg Ryan y hasta Madonna, y a la acción de oscuros grupos financieros, que creo que todos nosotros conocemos. El estrellato del Dalai Lama en tales antros es tal que en la revista Newsweek se llegó a afirmar que Hollywood es una especie de país de su propiedad, un país del Dalai Lama. Como dicen los Roentgen eran unos intelectuales budistas que le editaban las obras al Dalai Lama en alemán. Hasta que un día hicieron un congreso interreligioso para estudiar las diferentes perspectivas de las diferentes religiones sobre la mujer. Y cuando hicieron ese congreso se dieron cuenta de lo que el budismo tibetano pensaba sobre la mujer. A partir de ahí se volvieron los enemigos número uno del budismo. Como dicen los Roentgen, las estrellas de Hollywood están levantando un altar mediático a su dios tibetano, el Dalai Lama, que es el líder religioso que logró infiltrar con más habilidad el otrora occidente cristiano. Este camino de penetración fue preparado por un sujeto realmente nefasto, mencionado por el doctor Bárcena, la famosa satanista y cabalista Madame Blavatsky, fue la fundadora de la teosofía, que fue la gran pionera en la expansión del mito del Shambhala en el occidente. El mito del Shambhala, el mito vertebral de lo que podemos llamar el apocalipsis budista. Ella, como observa Faxnell, propagó un satanismo desvergonzado. Tomemos nota. Hollywood usa el lamaísmo para que el occidente consume su apostasía. La prensa moderna está eufórica con el budismo tibetano. La revista alemana Bunte afirmó que el budismo tibetano es la religión ideal de nuestros días. Y el diario Spiegel pontifica que el Dalai Lama es el ser más iluminado de este planeta. Lo cierto es que el Dalai Lama trabaja para ser reconocido como el maestro aclamado por todas las religiones del mundo. Si bien los grandes gurúes del budismo tibetano suelen llevar vidas impresentables, lo trato también en mi libro, cuando hablo del top 9 de los gurúes, los medios silencian sus desvaríos, puesto que el budismo tibetano es una gran, o tal vez la gran, ayuda en la promoción y aceleración de la izquierda progresista. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver, padre, el budismo tibetano con la izquierda progresista? No mezcle las cosas. Tiene mucho que ver. Debido al carácter anarcodegenerado del tantrismo tibetano y al nihilismo budista que defenestra las costumbres sociales, calificándolas como mero eco del ego y la ilusión. Todo lo cual, junto con el relativismo metafísico sostenido por el lamaísmo, contribuye a la, ni más ni menos, que a la demolición final del occidente cristiano. De todos modos, no nos sorprende que se ponga de moda el budismo, ya que, como decía Gómez Dávila, el mundo moderno, desde hace rato, modula la misma canción tediosa con voz cada vez más ronca. Y por eso no nos llama la atención no solo que la Asociación Americana de Psicólogos haya autorizado a los psicoterapeutas bajayanas, a pesar del oxímoron, sino que la mayor parte de las prestigiosas instituciones académicas y de las corporaciones multinacionales amen al Dalai Lama, y que tantos estudiosos y políticos estén interesados en que se vea a los gurúes tibetanos como seres sacrosantos. Como bien decía un lúcido observador, en la playa se ven cientos de personas en bañador, haciendo toscas figuras de yoga, pues el budismo hecho producto de consumo ofrece cosas muy apetitosas al occidente estupidizado por el materialismo. ¿Qué ofrece? Ofrece individualismo, autorreferencia, ecologismo, amor a todos los seres que sienten, sensación tranquilizante y sobre todo ausencia de conflicto interno y externo. Bueno, esta es la presentación, en la práctica lo que ofrece es una gran infelicidad. En efecto, una calculada propaganda nos empacó y vendió a los occidentales el mito del budismo, con su tentador espejismo de paz y libertad, ecologismo, meditación, compasión, comprensión, espiritualidad y desapego, que hoy es al mismo tiempo uno de los productos más rentables del mercado global y uno de los medios más eficaces para que la masa apostate de nuestro Señor Jesucristo, como se ve en la sutil aprobación de la apostasía que el Dalai Lama hizo en las calles de Nueva York. Dijo, el crecimiento espiritual no necesita estar basado en una fe religiosa. Luego, nivelando todas las religiones y deformándolas, dijo esta espantosa mentira que muchos católicos repiten. El mensaje esencial de toda religión es muy similar. Todas abogan por el amor, la compasión y el perdón. Mentira. Mentira esta que salta a la luz muy fácilmente cuando uno se pone a estudiar los puntos elementales de lo que comúnmente se llama religiones comparadas. El mundo montó el mito tibetano, que como explica Albert Ettinger, es una telaraña de mentiras, decepción y fantasía.
ni más ni menos. De hecho, en Occidente casi nadie sabe que el budismo tibetano es un conglomerado. El doctor planteaba la pregunta, eso no es una religión, el budismo tibetano, y decía, no es una religión como la concebimos nosotros. ¿Y qué es? Es una pregunta difícil. Es un conglomerado, un ensamble. ¿De qué? Bueno, de ateísmo metafísico, tétrica idolatría, absurda superstición, ciego clericalismo, orgullosa antropolatría, burdo irracionalismo, demoníaco terror, rígido reglamentarismo, pueril politeísmo, obediencialismo sectario, violaciones rituales, así el paso, ¿no? Piedad mecánica, satanismo explícito, magia negra, nihilismo integral, misoginia femicida, coprofagia y abisal, etc. El propósito de estas breves líneas no es sino el de desenmascarar el mito del budismo tibetano, mostrar su intrínseca malicia, evidenciar su profunda fealdad y denunciar su carácter satánico